Sostenible de Colombia es un órgano facilitador que promueve el intercambio de información, experiencias y la vinculación de actores interesados en el desarrollo del turismo. Nos complace darle la bienvenida a la conferencia magistral El turismo bien planeado se convierte en una fuerza de conservación para la biodiversidad en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Turismo, Turismo y Diversidad Biológica. La Red de Turismo Sostenible de Colombia busca igualmente intercambiar información y experiencias de empresas con responsabilidad social que han aplicado instrumentos de competitividad y sostenibilidad, generándoles valores agregados y diferenciadores frente a su competencia. Nos acompañan en la mesa principal la doctora Clara Esperanza Osorio Duzán, coordinadora de la Red de Turismo Sostenible de Colombia, el señor Rex Mouser, agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, la señora Pilar Cabrera, especialista en asuntos culturales de la Embajada de los Estados Unidos de América, y el señor John Cole, conferencistas. Gracias a todos por su presencia. Agradecemos a las instituciones y entidades que hacen parte del Comité Facilitador de la Red de Turismo Sostenible de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Biocomercio, Parques Nacionales, Universidad Externado de Colombia, Sena Risaralda, Corporación y Viajes Clorofila, Universidad Autónoma del Caribe y la Fundación Universitaria IMPAO. También agradecer especialmente el apoyo y la vinculación de la Universidad Externado de Colombia a este evento. Orden del día. Primero, palabras de la doctora Clara Esperanza Osorio Duzán, coordinadora de la Red de Turismo Sostenible de Colombia. Segundo, conferencia, el turismo bien planeado se convierte en una fuerza de conservación para la biodiversidad, a cargo de John Cole. Tercero, sesión de preguntas. A lo largo de la conferencia, las personas de logística, distinguidos por el botón de la Red de Turismo Sostenible de Colombia, estarán pasando con papelitos de preguntas para así consolidar y organizar las mismas en la sesión final. Entonces, démosle la cordial bienvenida a la doctora Clara Esperanza Osorio Duzán, coordinadora de la Red de Turismo Sostenible de Colombia. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí a este llamado como una de las tantas actividades que queremos seguir fortaleciendo desde la Red de Turismo Sostenible de Colombia. La red se constituyó desde el año 2001, justamente aquí en este claustro, la Universidad Externado de Colombia, en una iniciativa con el entonces Instituto Alexander von Humboldt. A partir de esa semilla comenzamos varias instituciones a formar parte de la red, a ser el motor de la red, y ya el próximo año cumpliremos 10 años de trabajo. En el encuentro de la Red de Turismo Sostenible de Colombia, el pasado mes de septiembre, yo mencionaba lo importante que era la presencia de los jóvenes, la presencia de estas nuevas generaciones, porque son el relevo generacional. Realmente nosotros, y reconocemos, como lo decía el viceministro Oscar Rueda, el viceministro de Turismo, los empresarios tienen que estar metidos aquí en el tema de la red, de la sostenibilidad. Y también paralelamente ustedes, que son una gran mayoría, son el futuro de lo que va a ser el turismo sostenible, en manos de ustedes, y es la invitación para que así sea. La conferencia de hoy realmente nos va a aportar elementos muy interesantes, especialmente para entender que las cosas hay que hacerlas bien hechas para poder tener buenos resultados. Un saludo muy especial a todos, agradecimientos a la Embajada de Estados Unidos,
al señor Rex Mounser, a Pilar Cabrera, que realmente nos han apoyado muchísimo para que John esté hoy aquí con nosotros y pueda realmente compartir su experiencia y su sabiduría. En este sentido, esperamos como red y buscando alianzas, porque los invitamos siempre a continuar uniéndose y que hagamos cosas conjuntamente para poder seguir haciendo eventos como estos y multiplicados en muchos sitios. Muchas gracias a todos. Entonces le doy paso a John, que realmente el tiempo apremia y el tiempo es oro para tan estupenda conferencia que vamos a tener. Gracias. Bueno, continuando con nuestro programa, damos inicio a la conferencia El turismo bien planeado se convierte en una fuerza de conservación para la biodiversidad, a cargo de John Cole. El señor Cole es el coordinador consultor para la planificación de uso público, un esfuerzo del programa de turismo sostenible del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ayuda a los sitios de patrimonio mundial a planificar e implementar mejores estrategias para desarrollar el turismo sostenible. En esta especialidad ha trabajado en Honduras, Guatemala, México, Belice, Indonesia, Macedonia y ahora en Vietnam. El programa nació cuando John trabajaba con RARE, una ONG, durante 7 años en el programa de ecoturismo y desarrollo comunitario, un área del manejo de uso público de gran interés para John es la interpretación ambiental, por la cual ha trabajado en varias oportunidades como intérprete en el Zoológico Nacional de Costa Rica, investigador de exhibiciones con la institución Smithsonian en Washington y escritor en varios medios. Realizará en próximos días la capacitación de guías intérpretes de los parques nacionales. Cuenta con una maestría de la Universidad de Yale en materia de conservación de la biodiversidad y desarrollo comunitario, donde realizó su proyecto de tesis en la Reserva Geobotánica de Pulolagua en el Ecuador. Actualmente vive en Costa Rica, donde imparte cursos en la Escuela Latinoamericana para Áreas Protegidas y está escribiendo un libro sobre el nuevo paradigma de la planificación en áreas protegidas que se llama El futuro tiene otros planes. Démosle la cordial bienvenida al señor Cole. Buenos días. ¿Me oyen? Ah, perfecto. Buenos días. Entonces, para iniciar, quisiera saber cuántos de ustedes han estudiado o están estudiando, porque veo muchos estudiantes en la audiencia, han estudiado o trabajado en materias de áreas protegidas, turismo sostenible o conservación de la biodiversidad. Pueden levantar las manos. Okay, una persona con 2 de los temas, está bueno. Excelente. Ok, pues me imagino muchos han por lo menos estudiado un poquito de este tema. Hay alguien atrás que quiere atención. Muy bien, entonces, de ustedes que han estudiado o trabajado en estos temas, ¿cuántos han participado de alguna forma, aunque sea muy indirecta, en la planificación del turismo sostenible, la conservación de la biodiversidad o las áreas protegidas? ¿Otra vez manos? Ok, ya los mayores aquí han trabajado mucho. Bien. Entonces, de los que han participado en la planificación de alguna forma, ¿cuántos han sentido una cierta frustración después de haber invertido tiempo
dinero, expectativas, y luego vieron que el plan en que trabajaron quedó muerto, no implementado en un estante de una biblioteca. Ok, entonces ya es una experiencia conocida dentro de esta audiencia, y no solamente esta audiencia, pero por todo el mundo. Porque en los 12 años que yo tengo trabajando en este tema, no importa cuál país, no importa cuál cultura que me vaya, la respuesta casi siempre es igual. Si todos nosotros conocemos planes de turismo, otro tipo de plan, que quedan engavetados sin ningún uso. De hecho, en ese tiempo no he encontrado ni un solo técnico de áreas protegidas que ha negado la observación de que nosotros estamos sufriendo un tipo de crisis, una crisis de planificación no implementada. Pues la verdad es, cuando yo inicié mi carrera profesional con RARE en 1998, este problema de la no implementación no existía para mí, no era ninguna realidad que yo tenía que prestar atención. Más bien, yo estaba en ese año capacitando guías naturalistas y tuve una gran oportunidad, porque poco después de haber comenzado en mi primer trabajo pagado, por lo menos medio pagado, la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre, WCS, me invitó a mí a participar en la planificación de un parque en Honduras. ¿Es posible apagar estas luces? Casi no veo la pantalla. Ok, gracias. En el Parque Arqueológico Copán. En ese momento yo solo tenía, pues, no sé si solo, pero ahora que tengo 41, solo significa 28. Solo tenía 28 y me invitaron a mí, pero no solo a mí, también a otros personajes, expertos en la conservación, expertos en áreas protegidas, el gurú de la interpretación ambiental en el mundo, el ministro de la cultura, el director, obviamente, del Parque Copán. Entonces yo estaba junto con estas grandes personas y estuvimos sosteniendo discusiones sobre muchos tópicos técnicos, el manejo de los visitantes y la zonificación y elaboración de productos turísticos. Entonces, después de ese taller yo sentí tan complacido, porque realmente sentía que con este criterio técnico que usamos en la planificación teníamos un muy buen fundamento para proyectar nuestra gestión de Copán hacia el futuro, que realmente teníamos una buena base lógica y técnica para tomar decisiones. Entonces realmente salí venerando, digamos, este criterio técnico en la planificación. Lo que no pude saber en ese momento es que este mismo criterio técnico que veneraba yo, eventualmente iba a llevar el plan de Copán a su muerte. Porque tardó 2 años en elaborar el plan, o más bien apagarla. Al revés. ¿Y podemos apagar eso también? No. Okay. Pues si mi charla tarda mucho tiempo, sí, pero 2 años en elaborar y 4 años en aprobar el plan. Entonces pueden imaginarse después de 6 años qué fue la condición del plan al llegar a funcionar. De hecho, no llegó a funcionar. Estaba tan desactualizado que no servía de nada. Y este mismo fin realmente es el mismo fin que sufren planes por todo el mundo, en todas las culturas del mundo. Pero sin embargo, no fue hasta el año 2000 que tuve que realmente enfrentar esta veneración por el criterio técnico. Y fue gracias a la UNESCO, quien me obligó a pensar en otros términos con este proyecto aquí, que se llama Vinculando el Turismo Sostenible con la Conservación de la Biodiversidad en los Sitios de Patrimonio Mundial. Ahora, la UNESCO quería, pues, saber 3 cosas. Primero, ¿cuál es el beneficio que el turismo sostenible puede tener para la conservación de la biodiversidad? Segundo, ¿cuál es el beneficio que el turismo sostenible puede tener para las comunidades aledañas a los sitios de patrimonio mundial? Y tercero, quizás más importante, ¿cómo podemos elaborar un proceso para que estos beneficios se realicen?
Eso fue la gran pregunta. Y realmente nosotros, en RARE, es una ONG o era una ONG muy pequeña, estuvimos casi asombrados que este gran organismo internacional vino y nos dio esta oportunidad. Nosotros, los promotores de turismo sostenible, y si ustedes piensan que el turismo sostenible es un porcentaje pequeñito de la industria hoy día, imagínense, y en algunos casos recuérdense, hace 10 años éramos mucho menos que estamos hoy, que somos hoy. Entonces la UNESCO nos dio esta gran oportunidad para hacer una pregunta muy importante. Tanto para la gente de RARE hace 10 años, como me imagino para la mayoría de nosotros que estamos aquí en este salón de tamaño rectangular. La pregunta es, ¿cómo podemos planificar el turismo sostenible para que se convierta en una fuerza para la conservación de la biodiversidad sin generar más planes que lleguen engavetados, inútiles? Esa es la pregunta que queríamos contestar con este evento. Ahora bien, es obvio, creo que para todos nosotros aquí, que el turismo no exitoso realmente no ofrece muchos beneficios a la conservación. ¿Por qué? Porque el turismo tiene que ser un negocio primero, tiene que ser rentable, y si fracasa, si se quiebra, no puede ofrecer ningunos beneficios. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, sí, es obvio. Lo que no es siempre tan obvio es que el turismo exitoso a veces tampoco nos pueden dar las ventajas a la conservación que quisiéramos. Yo, por ejemplo, vivo en Costa Rica y como probablemente ustedes saben que Costa Rica se ha hecho famoso por su turismo, su ecoturismo, quizás partiendo de la abolición de su ejército en 1949 y luego el establecimiento de los parques nacionales en los 60 y realmente a partir de los 70 Costa Rica ha venido estableciendo los estándares que usamos por todo el mundo en la materia de turismo ecológico. Entonces uno pensaría en un país así, donde recibimos 2 millones de visitantes al año y solo somos 4,5 millones de habitantes, que en un país así el turismo debe estar bien planificado y bien controlado, ¿verdad? Pues les voy a compartir un segmento de un video recientemente que se llama Quebrando los Huevos de Oro, donde vamos a ver una situación. ¿Dónde está el mapa? We're talking about rural communities that now all of a sudden are in the middle of the international tourism sector. So if you are used to being a cattle rancher, it's not clear exactly how you plug in. Do you become a gardener? Maybe. Do you become a hotel manager? Definitely not, because you need the language skills. Communities that were traditional Costa Rican coastal communities now are mixed in with a lot of upscale residential real estate, and they have new neighbors coming in from the United States and some from Europe. So there's communities that have expressed certain frustration that they don't really see now how they fit into their own communities. Bueno, en sí la entrada del turismo aquí a Guanacaste ha sido para nosotros perjudicial. Por el hecho de que a cambio del desarrollo que ellos dicen que vienen a desarrollar, se quieren llevar el agua, el 90% del agua de lo que es la zona de Sardinal. Y en muchas costas de aquí, de la zona de Guanacaste, están viviendo el mismo problema ahorita, que el agua está totalmente en manos de las empresas privadas y los pueblos están sin agua. Todo lo que son las zonas costeras están construidas por hoteles, condominios, utilizan el agua potable para piscinas, para canchas de golf. A standard U.S. East Coast style golf course with everything green uses roughly the same water as a village of 5,000 to 10,000 people. So when the local communities see golf courses watering constantly and keeping everything green,
their right to question whether or not that's water that should have gone to them, could have gone to them, or might have been water that their community needed for future growth. And that has led to some conflict and a tremendous amount of tension in a number of different communities on the Guanacaste coast. Ha sido un escándalo cuando quisieron llevarse el 90% del agua. Ya tenían el 80% construido, ya enterrados los tubos, sin permiso de la municipalidad. Cuando la maquinaria estaba trabajando ahí, nosotros fuimos y paramos el bajón. Como sabíamos que estábamos reclamando un derecho que era justo y por la vida de las futuras generaciones, no nos importaba si íbamos a morir o si íbamos a vivir, pero defendiendo los derechos del agua. ¿Qué va a hacer el gobierno con toda una comunidad tirada en la calle? Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Porque el gobierno aquí está sentado allá en la silla arriba y no está sabiendo qué es lo que está sucediendo en los pueblos. Que aquí vienen a Costa Rica a aprovecharse de las riquezas que Dios nos ha regalado, esas preciosas playas, a construir edificios inmensísimos en los cerros. ¿Cómo es posible que aquí estén haciendo lo que les da la gana en este pueblo tan humilde y tan pequeñito que es? Para nuestro país no es beneficio de que los extranjeros vengan a desarrollarse, o las empresas transnacionales, con los recursos naturales, que es lo poco que nosotros tenemos de valor. Pero para nosotros hoy el agua es el petróleo nuestro, porque es lo único, los bosques, el agua, lo único que nosotros tenemos de valor es eso. Pues ese es un lado del turismo costarricense que pocos ven. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? Obviamente es un asunto complejo de las diferentes raíces que contribuyeron a ese problema. Pero un componente muy importante es que había una falta de planificación. Y es específicamente este problema que le preocupa mucho el Centro de Patrimonio Mundial. Esa es la parte de la UNESCO con quien yo trabajo. La parte que está encargada de la lista de Patrimonio Mundial de 911 sitios alrededor del mundo. Pues de todas formas, el centro está muy preocupado por la falta de planificación, porque hay muchos casos como este de Machu Picchu. En 1998, exactamente al mismo momento que yo estaba ahí con los personajes en Copán, el gobierno de Perú envió un comunicado a París, a la UNESCO, informándole de una propuesta de construir un teleférico de Aguascalientes, que es el pueblo enfrente de Machu Picchu, hasta la Ciudadela, que esto es parte de aquí, para movilizar una gran cantidad de personas. Entonces, cuando se dio cuenta, la UNESCO inmediatamente armó una misión de investigación y la envió a Perú para ver qué está pasando aquí. Y en su estudio determinaron que si pasara esta construcción, llevaría unos 400,000 personas al año al sitio más delicado de todo el Machu Picchu. Y además estaría construido sobre un área de alto riesgo de deslizamientos. Y además dañaría mucho la panorámica para tener esta construcción ahí en el puro centro. Entonces, la misión de la UNESCO recomendó, en palabras no tan sutiles, que por favor el gobierno de Perú detuviera este proyecto. Afortunadamente, respondió el gobierno y canceló el contrato. También la misión recomendó que por favor Machu Picchu debería hacer un plan de uso público para evitar ese problema en el futuro, porque no contaba con ninguna planificación antes de este momento. Pues además de la falta de planificación, también le preocupa al Centro de Patrimonio Mundial la falta de la implementación de los planes cuando haya, ¿verdad? Porque la UNESCO se da cuenta, como me imagino todos ustedes se dan cuenta, que para poder tener o percibir los beneficios del turismo sostenible, realmente es algo complejo y hay que tener el involucramiento de todos los diferentes sectores.
el gobierno, por ejemplo, aunque tiene recursos y tiene el bien público en mente, no tiene una mentalidad empresarial, entonces no lo puede hacer solo. El sector privado, aunque tiene la mentalidad empresarial, no tiene los recursos ni el poder regulatorio, entonces no puede hacerlo solo. Las ONGs tienen en cuenta el bien público, pero no tienen mentalidad empresarial y ellas no lo pueden hacer solo. Las comunidades típicamente faltan todos esos recursos, entonces ellas tampoco pueden hacer solo. Y por supuesto, los planes, cuando no se implementan, solo son un papel y tampoco pueden hacer nada solos. Ahora, esto nos deja con 3 opciones en cuanto a la planificación de turismo. La primera opción es hacer lo que hemos venido haciendo durante las últimas décadas. Cuando un plan no se implementa, en la próxima versión lo hacemos con más presupuesto, con más expertos, con más datos, esperando que ese sí va a resolver nuestro problema. Pero la historia no dice buenas cosas sobre esta estrategia. Más bien, un ejemplo muy famoso en el mundo, el Parque Nacional Yellowstone, que es el primer parque nacional del mundo y obviamente uno de los más famosos. En este mismo momento, este parque está sufriendo una racha de 7 planes de recreo invernal, manejo de recreo invernal, no implementados. Uno tras otro, tras otro. Cada vez que elaboran un plan, no lo pueden implementar por razones políticas y otras, y luego vuelven a hacerlo con los mismos supuestos, los mismos protocolos, y resulta que todavía no tienen ningún plan que funciona. Entonces, si esto puede pasar con el parque más viejo, el parque más famoso y probablemente el sistema de parques nacionales más rico del mundo, ¿cuáles son las posibilidades para nosotros demás? Que también todos nosotros estamos sufriendo ese mismo tipo de problema. Entonces, siguiendo con la primera opción, hacer lo mismo otra vez, probablemente no es una buena estrategia. Otra opción que podemos hacer sería no planificar simplemente. ¿Por qué desperdiciar el dinero en planificar en planes que no funcionan? Probablemente pocos de nosotros estaríamos de acuerdo que no planificar es una buena opción, aunque muchas veces siente que no estamos planificando. Porque como se dice o como se traduce un dicho del inglés, si fallamos en planificar, estamos planificando para fallar. Y eso no es buena opción. La tercera opción sería entonces cambiar o transformar la forma en que nosotros planificamos. Cambiamos los supuestos, los procedimientos que usamos completamente para tener una nueva forma de planificación. Afortunadamente, hay instituciones que ya han agarrado este sendero, pero el hecho que ellos existen no significa que va a ser fácil para las áreas protegidas. Pues este problema realmente no es nuevo. La situación que estamos sufriendo en el mundo de la planificación ahora es una situación que comenzamos a ver hace 65 millones de años con los dinosaurios. Ahora, ¿qué fue el ambiente en que vivían los dinosaurios? Vivieron en un mundo caliente, un mundo húmedo con condiciones estables durante 200 millones de años. Y estas condiciones de estabilidad permitieron que los dinosaurios florecieran en grandes formas, diversas formas, y todos con sangre fría, porque no necesitaban otro tipo de cosa en esta situación. Entonces, durante 200 millones de años, los dinosaurios reinaban sobre el planeta Tierra. Hasta un día que ustedes seguramente saben, no conocen. Ese día llegó el gran meteorito, con un impacto de 10 billones de veces la bomba atómica que explotó sobre Hiroshima. Y en esta primera explosión acabó con la mayoría de los dinosaurios. Y los que no se murieron inmediatamente por la explosión
no tenían mucha esperanza porque la explosión lanzó un montón de tierra hacia el cielo, tapando el sol durante 2 años, haciendo que el mundo se pusiera muy frío y que las plantas no tuvieran la luz para crecer. Y los dinosaurios, la mayoría de los cuales siendo tan grandes, no tenían dónde esconderse, no tenían madrigueras. Pero en los últimos millones de años antes de su extinción, había otro tipo de animal que sí vivía en una madriguera, debajo de los pies gigantes de los dinosaurios. Un animal peludo, lindo, un animal con sangre caliente, un animal que estaba esperando su día, el día cuando él iba a tomar las riendas del mundo y luego controlarlo. ¿Qué tipo de animal me refiero? ¿Alguien con voz alta? Alguien lo dijo aquí, no es araña. Es mamífero, exactamente, gracias. Los mamíferos ganaron su día. ¿Verdad? Bonito, peludo, etcétera. Y otros tipos de mamíferos también. Pues realmente esta situación de los dinosaurios y los mamíferos, esta misma historia se ha dado en la historia de la civilización humana también. Porque la civilización humana tiene como 10.000 años. Y realmente desde 8.000 años atrás, cuando los glaciares recibieron, nosotros los humanos disfrutábamos condiciones bastante estables durante esos milenios. El clima no cambiaba o cambiaba muy poco. La tecnología cambiaba a paso muy lento. Y los padres durante estos milenios básicamente pensaban que las condiciones del mundo en que sus hijos iban a vivir iban a ser exactamente igual a las condiciones que los padres mismos conocían. Entonces, estas condiciones de estabilidad permitieron que un tipo de organización humana floreciera en diversas formas, muchas veces muy grandes como los dinosaurios. Y eran el tipo de organización humana más competitiva y más eficiente que nunca hemos visto en la historia humana. ¿Alguien quiere adivinar qué tipo de organización me refiero? Comienzo con B. Nadie se atreve. Es una organización que todos nosotros conocemos. No, bancos no. Aunque bancos son un ejemplo de este tipo de organización, pero hay muchos otros también. Inclusive esta misma institución en que estamos ahora. La palabra que estoy buscando, porque no... Pero B con... Sí, no sé cómo se dice las letras aquí. De larga. D-U-R. Que alguien aquí lo dijo, oí un eco. La burocracia. Exactamente, gracias. Pero yo no uso el término en una forma despectiva. Yo uso el término en una forma histórica. En este caso. Y las burocracias realmente iniciaron durante el tiempo de los egipcios. Y creo que estamos por Egipto también, ¿verdad? Yo vi un otro aquí afuera. Durante los tiempos de los egipcios hasta el presente, y especialmente en los últimos 300 años, hemos tecnificado y hemos profesionalizado las burocracias para que llegaran a ser las formas más eficientes y más competitivas que cualquier tipo de organización humana que existe. Pues, posiblemente algunos de ustedes están pensando, ¿qué otro tipo de organización humana hay? Sería una buena pregunta. Y cuando yo me hago esta pregunta, siempre pienso en la película Gladiador. ¿Cuántos de ustedes han visto esta película? ¿Manos? ¡Qué montón!
Excelente. Entonces ustedes se acuerdan, y los que no han visto no tienen que acordarse, solo escucharme. Ustedes se acuerdan que la primera escena de la película comienza con un gran campo de batalla. Por un lado del campo de batalla tenemos el ejército romano, liderado por el general interpretado por Russell Crowe, con una jerarquía bien marcada, desde el general hasta los otros rangos de oficiales, con cada nicho en la jerarquía un especialista, ya sea jinetes o infantería, o la gente que maneja las catapultas, o me imagino hasta personas que manejan los perros. Y cada persona en esta jerarquía sabía exactamente cuál era su trabajo, sabían todos los mandatos, estaba equipado con todo el equipo que necesitaba y obedecía los mandatos que vienen desde arriba para abajo. Esto es una burocracia militar altamente eficiente. Pero, por otro lado del campo de batalla, ¿qué teníamos? Teníamos los bárbaros de Germania, que realmente era un consorcio de clanes. Y la única cosa que los vinculaba era el deseo de defender su territorio contra los romanos. Además, probablemente tenían diferentes idiomas, diferentes tipos de ropa, diferentes armas. Era el contrario de una burocracia. Y cuando los dos ejércitos se chocaron, ¿quién ganó? Los romanos, la burocracia, exactamente, con una alta eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que necesita la burocracia para ser muy eficientes? ¿Cuál es la condición principal? Igual a los dinosaurios. Pues, más que especialización, ¿todavía no he escuchado? Pues, la palabra que busco, porque no les voy a poner adivinando todo el día, es estabilidad. Las burocracias necesitan estabilidad para poder florecer. Porque para armar una estructura como una burocracia, y realmente, ¿qué es el propósito de una burocracia, entre paréntesis? Las tenemos por todos lados, pero a veces no pensamos en estos términos. Una burocracia básicamente quiere movilizar altas cantidades de materiales e información a cumplir su fin en la manera más eficiente posible, sencillamente. Entonces, pero para armar una estructura donde cada persona es un especialista, en cada persona depende de otras personas en la estructura para recibir información en un formato ya conocido, en un momento ya conocido, para poder eficientemente enviar información y material al siguiente estación, digamos, en la jerarquía, en la burocracia. Necesitan que las condiciones no se cambien para nada. Entonces, como mencioné, además de militares, ya vienen en muchas otras formas, universidades que duran siglos, empresas, gobierno, todas las instituciones, bancos, todas las instituciones que conocemos comparten esta necesidad de estabilidad y el poder de predecir las condiciones en el futuro. Pero, siempre hay un pero, como el asteroide, o meteorito, como dije antes, como el asteroide acabó con las condiciones de estabilidad que los dinosaurios necesitaban, hoy día también la estabilidad que las burocracias necesitan se están rápidamente acabando también. Porque con cada día vemos más y más factores que están haciendo el mundo mucho más complejo, mucho más complicado, ya sea la sobrepoblación, el cambio climático, la inestabilidad económica, la globalización de información, de cultura, de democracia, la complejidad política. Cada vez hay más actores participando gracias a la globalización y la democracia, y se complica mucho más la gestión de áreas protegidas, pues, y cualquier otro ámbito donde haya gente. Y por supuesto, la tecnología está igual a los demás,
acelerando a una tasa mucho más rápido cada día. Y por casualidad yo fui a una conferencia donde había algunos ingenieros de robótica, donde ellos dijeron que dentro de 20 o 30 años esto sí va a ser nuestra realidad, porque la tecnología está avanzando tan rápidamente que eventualmente nos vamos a fusionar con nuestras máquinas. Suena como un chiste, pero él estaba muy serio. Entonces, con estos factores significa que cada día hay más y más sorpresas en nuestro medio. Y a las burocracias les disgustan, odian las sorpresas, porque las sorpresas desestabilizan las burocracias. Y algunos ejemplos recientes, el 11 de septiembre, y cada ejemplo que les estoy dando desestabilizó la burocracia correspondiente. El huracán Katrina. Este mismo año, las nubes volcánicas, de la ceniza volcánica, paralizó la burocracia en Europa encargada de los vuelos aéreos. El 6 de mayo de este mismo año, la bolsa de valores en Nueva York cayó 1000 puntos en un solo día. Casi nos lanza al caos económico. Y afortunadamente solo fue un error de computadora. Las inundaciones en Pakistán, solo el mes pasado. Y ayer, y esta foto que está atrás tomé hoy en la mañana en la televisión, fue el gran derrame de sustancias tóxicas en Hungría, que ya está matando muchas personas y están acercando ¿cómo se llama? El río Danubio, gracias. No hablo mucho español en Europa. Danubio. Entonces, podemos ver en cualquier día de la semana hay una sorpresa nueva que está desestabilizando a alguna burocracia en algún lado. Eso significa que la única cosa que realmente nosotros podemos predecir hoy día es que va a haber más sorpresas. Y quizás uno de los mejores ejemplos de burocracias de que podemos hablar viene de mi propio país, pues nuestro propio país, de una de las industrias más queridas de los estadounidenses históricamente. ¿Cuál industria sería? Y no me digan armas. Gracias. Automóviles, exactamente. Y una de las empresas más queridas de esta industria es el famoso General Motors. El General Motors, durante casi toda su historia, ha sido una burocracia clásica, donde todo el saber y los mandatos viene arriba para abajo y nadie en la jerarquía puede estar en desacuerdo con la opinión de la empresa. Por todo el mundo opera de la misma forma jerárquica y burocrática. Pues, y por mucho tiempo esto funcionó bien, porque General Motors llegó a ser la manufactura más grande del mundo de automóviles durante mucho tiempo, pero ahora se está convirtiendo en un dinosaurio. Y si vamos a hablar de una historia de dinosaurios, también la historia tiene que tener un mamífero. Pues, este mamífero básicamente se asomó la primera vez en los 60. Y este mamífero, me refiero, son las empresas japonesas, ¿verdad? Y en los 70, una empresa en particular introdujo en el mercado norteamericano un carro bien conocido, la Corolla por Toyota. Un carro pequeño y eficiente, igual al Camry, también introdujo en la misma década. Pero a los gigantes, GM, Ford y Chrysler, no les importó, que era un pequeño mamífero ahí debajo de sus pies. Y luego en los 80, estos pequeños mamíferos, Toyota en particular, agarró un mayor porcentaje del mercado, pero no le importó a General Motors. Y luego, en los 90, agarró otro porcentaje sustancial del mercado, y ahora General Motors por fin se fijó, pero por ser dinosaurio reaccionó muy lento. Y luego, en el año 2007, que se acuerdan, es a finales del cual comenzó la recesión económica, en este año Toyota había ganado neto
13 billones de dólares a nivel mundial. En este mismo año, General Motors y Ford combinados perdieron casi 13 billones de dólares. Y sabemos lo que pasó en 2008. El dinosaurio grande cayó y el pequeño mamífero llegó a ser el fabricante más grande del mundo de carros, pasando a General Motors, Ford y Chrysler. Pero no solamente tiene el superlativo en cuanto a ventas, también era el líder en tecnología híbrida con el Prius, era el líder en los carros de lujo como el Lexus, entre otras cosas. ¿Cómo es posible entonces que Toyota pudo haber hecho todo eso en esas décadas? Realmente de alguna forma logró poder detectar sus errores y arreglarlos rápidamente. De alguna forma logró poder adaptar su estructura a las condiciones cambiantes del mundo. Y de alguna forma pudo responder a las necesidades de sus proveedores y los deseos de sus clientes. Y por eso logró llegar a ser el número 1. Y esta situación realmente se parece mucho a la situación que tenemos en las áreas protegidas a nivel mundial. Por un lado, la economía está golpeando más duro y las áreas protegidas tienen menos presupuesto y la sociedad, es cierto, ¿verdad? Ya, es cierto. Y la sociedad está exigiendo mucho más a las áreas protegidas que antes. Ahora las áreas protegidas tienen que secuestrar carbono, y antes no tenían que hacer eso, y ahora tienen que proveer valores espirituales. Eso es nuevo. Muchos de los administradores ni tienen espiritualidad, pero tienen que proveer valores espirituales. Las condiciones, obviamente, en el mundo, como el cambio climático, están cambiando rápidamente. Y hasta el mercado de turismo está cambiando rápidamente. Y para dar un ejemplo parentético, en finales de agosto sale un artículo en La República, que es el periódico en Costa Rica que especializa en negocios, sobre un dinosaurio burocrático. Los dos sitios muy famosos en Costa Rica por turismo, La Fortuna y Monteverde, y el Instituto Costarricense de Turismo, básicamente nuestro Ministerio de Turismo, predijo en 2002 que iban a necesitar 5,000 habitaciones en estas dos regiones por 2012. Ahora estamos en 2010, ya existen las 5,000 habitaciones, pero no hay turistas para llenar estas 5,000 habitaciones, y los hoteleros de la zona se pusieron muy resentidos con el instituto. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí es una burocracia en turismo que estaba tratando de planificar basado en estabilidad, basado en la esperanza de poder predecir el futuro, y lo que vemos es el mercado turístico no se está comportando como ellas habían predicho. Pues, ahora algunos ejemplos un poco más cercanos para ustedes. El Parque Nacional Cocuy se hizo famoso por sus glaciares y ahora está volviendo famoso por la desaparición de sus glaciares. El sitio de patrimonio mundial, Parque Nacional Los Catios, en 2009 llegó a la lista de patrimonio en peligro por la alta tasa de deforestación. Ahora, seguramente estas áreas tienen sus planes, pero estos planes no están ayudando en este mundo donde las condiciones ya no están estables. Las burocracias encargadas, con todo respeto, no han podido elaborar los planes o los procesos para enfrentar estas realidades. Ahora que he hablado varias veces de planificación y burocracias, ¿cuáles son las características de los planes, lo que estoy llamando aquí convencionales, que nos conducen a la no implementación? Primero, siempre buscamos fondos extraordinarios para la planificación, porque hay un supuesto de que por las condiciones estables no necesitamos planificar,
más que una vez cada, ¿qué? 5, 10 años. Entonces, si son los cada 5 o 10 años, significa que no necesitamos fondos ordinarios, solo buscamos los fondos cuando los necesitamos. Entonces, eso es algo que se hace. Que este proceso, porque las burocracias siempre usan el criterio técnico con sus especialistas en la jerarquía, buscan expertos, los mejores expertos que podemos pagar con el presupuesto que tenemos. Pero como resultado de contratar expertos, significa que estamos invirtiendo en los consultores en lugar de invertir en nuestros propios equipos técnicos y las comunidades de actores de interés. Significa que los consultores aprenden a hacerlo y se van, y los del parque típicamente se quedan sin saber. Luego los documentos están formateados y escritos, probablemente no pueden ver, con cuadras y mapas y cosas técnicas, ¿verdad? Estos planes así. Pero realmente, ¿cuánta gente puede leer documentos que son muy técnicos, con lenguajes y paradigmas muy técnicos? De hecho, son muy pocas gentes. Entonces, muy poca gente se involucra en estos planes, muy poca gente conoce estos planes y muy poca gente va a participar en su implementación. También son pulidos y publicados. Mire el bonito empaste aquí, la foto aquí, y va de página 1 a página 100. Y es muy difícil, por ejemplo, arrancar una página que está desactualizada y volver a ponerla y repartirlo. No se puede con este tipo de plan. No se puede actualizar un documento que está en este formato. Eso es lo que todos nosotros hacemos. Entonces ni siquiera intentan, porque muchas veces no hay mecanismos para actualizar los planes en los planes. Y por las burocracias que valorizan más que todo control, no comparten el poder con otros actores. Y si los otros actores no participan en su co-creación, no les importa lo que pasa con el plan. Entonces sabemos que si no se podría actualizar, significa que hay que usar una fecha de vencimiento. Pueden ver en este plan aquí, dice 2004 a 2008. 2008 es la fecha de vencimiento. De hecho, es muy parecido a las latas de atún, porque también tienen fechas de vencimiento. Pero la única diferencia realmente es los planes vencen mucho antes de sus fechas y el atún vence después. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Me imagino, ¿han escuchado el término de manejo adaptativo? ¿Han escuchado? Porque se habla mucho de eso en áreas protegidas, pero realmente son muy pocas que lo practican. Los que practican el manejo adaptativo suelen ser empresas como Toyota. Y realmente la mayoría de los practicantes son empresas capaces de adaptar su forma de cambiar y innovar, porque en el mercado con competencia tienen que innovar o morir muchas veces. De hecho, estos cambios comienzan con los valores fundamentales de Toyota. ¿Alguien sabe cuáles son los dos valores principales históricamente de Toyota? Pero tiene que decir en voz alta o no. Calidad, exactamente, no flexibilidad, no. Calidad y, pues, agregar un tercero este año, la seguridad, pero eso es nuevo. ¿Y la qué? Casi, que es el resultado de esos valores. La calidad y la consistencia. En cambio, General Motors, ¿cuál ha sido su valor principal? El dinero. ¿Qué? ¿Alguien lo dice? Voy aquí. ¿Cuál es el valor principal de General Motors? ¿Perdón? No, eso es muy benéfico. Utilidades, quizás. Utilidades económicas. El dólar ha sido el valor principal de esta burocracia durante la mayor parte de su historia. Pues,
Después de presentar estos argumentos, todavía hay gente que dice, no, simplemente cuando nuestros planes no se implementan, lo que necesitamos hacer es contratar mejores expertos, levantar más datos, tener mejores presupuestos, y esto sí nos va a resolver el problema. Pero en los últimos 30 años hay muy pocos ejemplos de planes que han llegado a implementación después de aumentar más y más. Hay otras personas que dicen, ok, admito que tengo un plan no implementado, pero quizás usted me puede ayudar con sus técnicas y conocimientos de implementación a implementarlo después del hecho. Eso es exactamente lo que me pasó con el director de la Reserva de la Biosfera Siancán en México. Él dijo, nosotros tenemos este plan de uso público y lo queremos mucho. Y realmente lo querían mucho, su plan. Sí, habían invertido tanto. Y me preguntaron, ¿cómo podemos revivir este plan? Ponerlo en acción. Y adivinen lo que les dije. ¿No? ¿Ah? ¿Cambia? ¿Cambia el plan? Bueno, le dije, eso es un poco... Le dije que lo siento, imposible. El daño ya está hecho. No había un proceso adaptativo, entonces no de repente pueden implementarlo. Las comunidades no querían este plan y su propio equipo técnico anda con la actitud a favor del control burocrático. Entonces no simplemente podemos tomar un plan y luego implementarlo. Pues a ellos les gustaba la idea de manejo adaptativo, pero no podían. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos implementarlo? Por dos creencias principales. Una creencia es que básicamente no nos damos cuenta, no es una creencia, quizás una realización, no nos damos cuenta qué tan rápido está cambiando el mundo. Entonces, si no nos damos cuenta, seguimos haciendo los planes basados en estabilidad. La otra creencia es que no nos damos cuenta que nuestra propia organización está generando las mismas barreras a la implementación. Ahora, yo quiero ser claro en un punto aquí. Quiero ser claro que no estoy argumentando que eliminemos burocracias. No. Porque eso sería obviamente estúpido. Todavía tenemos que mover muchos recursos y información de un lado a otro para nuestros fines. Entonces, si no los eliminamos, ¿qué queremos hacer? Queremos burocracias más ágiles. Y sabemos que sí es posible porque ya existen burocracias de este tipo. Si solo vemos la membresía de la Sociedad de Organizaciones que Aprende, que es una ONG compuesta de organizaciones, la mayoría de los cuales son empresas, y empresas conocidas, sabemos que sí es posible. A ver si ustedes conocen alguna de estas marcas. Nike, Harley Davidson, Shell, Boeing. No, Boeing no. Solo compran a los europeos aquí. Ford. Y también, interesantemente, el Parque Nacional Gran Cañón es miembro de esta sociedad. Ok, ya he pasado un buen rato diciéndole que las burocracias realmente no son idóneas actualmente para este tipo de manejo. Entonces, ¿cómo se verá una organización que sí puede practicar el manejo adaptativo? Pues Toyota, debería mencionar que Toyota no me está pagando nada por mencionar sus nombres. De hecho, mi esposa y yo tenemos Hyundai por otras razones. Pero Toyota, por ejemplo, enseña a todo su personal el método científico. Hasta la gente más, como digo, respetuosamente, ahí en la fábrica, ahí en la frente, ¿perdón? Operarios, el más operario que hay, aprenden el método científico para formular hipótesis y probar las hipótesis a ver mejores formas, mejores tuercas o mejores tipos yo no sé mucho de carros, movimiento de las ruedas. Entonces, ellos siempre están aprendiendo usando esto. En áreas protegidas o en recursos naturales, quizás el mejor ejemplo son los tribus en el Ártico canadiense, donde el gobierno marcó la cancha, estableció las reglas y instancias regionales y locales se encargan de la planificación,
se encargan de determinar las cuotas de la cacería, en este caso de ballenas, las técnicas que pueden utilizar, ellos monitorean la caza y castigan a los infractores. Y estudios han mostrado que cuando la planificación y la gestión están en las manos de comunidades y regionales, hay mucho mejor aprovechamiento sostenible que si estuviera solamente el gobierno. Ahora hay 3 áreas por lo general que nuestros planes en turismo deberían considerar. Obviamente el primero es comunidad, involucramiento de las comunidades. Y cuando digo comunidad no me refiero solamente a las geográficas, pero también todos los interesados. Quizás ahora podemos prender las luces por detrás, porque ya sí está bajando el sol. Muchas veces nos gusta decir que tenemos procesos participativos, pero realmente no lo son. Para darle ejemplo, que es un espectro de compartir poder. En el primer nivel, el más sencillo, es simplemente decirle a la gente lo que estamos haciendo, lo que estamos planificando, sin que ellos realmente participen. Esa es información. Gracias. Está bien. Un nivel un poquito más alto es queremos escuchar a la gente, pero no necesariamente vamos a tomar sus opiniones en consideración. El tercer nivel lo consultamos, donde ellos realmente pueden participar en reuniones y conferencias, pero todavía tenemos el poder de decir que no vamos a involucrarlos o sí. En el cuarto nivel, realmente ya estamos compartiendo y cediendo poder, pero este casi nunca pasa en las áreas protegidas. Típicamente llegamos solo al tercer nivel. Y el último nivel, que casi no existe en el mundo, por lo menos en nuestra materia, la coplanificación, donde la agencia encargada de las áreas protegidas tiene más o menos el mismo poder como otros actores. Y sin compartir poder no podemos desarrollar confianza con otros actores. Y si no hay confianza y transparencia, ellos no van a involucrarse en la implementación. Y esto realmente es lastimoso porque hoy día con un mundo tan complicado, tan cambiante, necesitamos todos los recursos y todas las personas para ayudar a los parques a implementar su futuro. Y si no participan, va a ser muy difícil implementar los planes. El otro, como mencioné, es el formato de los planes. Esto, lo que estamos viendo aquí, es una tecnología desde hace 600 años. No parece, pero es una tecnología hace 600 años. ¿Qué es la tecnología? El uso de papel empastado, ¿verdad?, en un libro. ¿Y quién fue uno de los promotores más famosos de esta tecnología hace 600 años? Fue el señor Gutenberg, cuando él estaba haciendo Biblias. Y él eligió esta tecnología para sus Biblias porque sabía que no iba a haber una necesidad de actualizar la Biblia. Y pues hay gente que lo está actualizando, pero eso es otra cosa. Pero de alguna forma nosotros hemos adaptado y seguimos usando una tecnología, lo mismo como la Biblia. Y qué sorpresa que no podemos actualizarlos. Entonces, para actualizarlos necesitamos otro proceso, otra forma, otra tecnología. Y ya existe otra tecnología. Y nosotros aquí la usamos probablemente todos los días. ¿Qué tecnología usamos todos los días? Conocemos muy bien. Y mi hijo de 4 años lo conoce mucho mejor que mis abuelos, por ejemplo. La computadora y específicamente el Internet. Sitios de web. Los sitios de web es una tecnología muy interactiva, relativamente barata, facilísimo de actualizar. No necesita tener una conexión al Internet para usar un plan en HTML. Ni siquiera necesita una computadora porque es imprimible también, si existe la palabra imprimible. Es imprimible también. Entonces tiene muchas ventajas y esa es la novedad en tecnologías. ¿Y cómo se actualizan? Porque también el modelo ya existe. Por ejemplo, las empresas desarrolladores de software, ¿qué hacen ellos? Ellos no piensan, oh, vamos a publicar el software y ya está, perfecto para 10 años. No.
Versión 3.6, publican versión 1.0, sabían que desactualiza rápidamente, que no es nada perfecto, y inmediatamente siguen en versión 1.1 y versión 1.2. Lo mismo se puede hacer con planes. Seguir, siempre tener nuevas versiones. Y nunca jamás otra vez necesitamos una fecha de vencimiento para nuestros planes porque ya los estamos actualizando continuamente. Entonces, el turismo sostenible realmente está a la vanguardia de una industria mucho más grande. Y por definición, de estar en vanguardia significa que tenemos que pensar de una nueva forma. En este caso, la nueva forma es cómo podemos planificar para que nuestros planes no lleguen aquí a las mesas. Probablemente cuando estuve con RARE y con la UNESCO en 2000-2003, no pudimos probar la conexión entre el turismo sostenible y la conservación de la biodiversidad. Pero un resultado muy bueno que salió fue el programa de planificación de uso público. Obviamente estoy sesgado, pero ese es el programa que coordino ahora con la UNESCO. Y tiene 3 objetivos principales. El primero es ayudar a los parques a crear planes técnicos buenos y técnicos, pero sabemos que si solo tenemos un plan técnico probablemente llega a los estantes. Ese es el objetivo más superficial. El segundo es ayudar a los parques a capacitar su personal, para que ellos aprendan a hacer sus propias planificaciones, no dependen de consultores y luego implementan sus planes. Y luego, el Graal sagrado, donde no hemos llegado todavía, es ayudar a las áreas protegidas y sus comunidades a transformar de sus hábitos burocráticos a hábitos de organizaciones que aprendan, que usan el manejo adaptativo. Entonces sabemos que adaptar no significa simplemente agregar más herramientas técnicas. Ya llevamos 50 años de tratar de hacer eso y estamos fracasando bastante mal. Este es el año de la biodiversidad. Entonces la gente encargada de implementar el convenio de la biodiversidad emitió un informe especial. En este informe dijo que nosotros, los países y las personas, estamos incumpliendo con todas las metas del convenio de la biodiversidad. Estamos perdiendo la batalla. No podemos seguir haciendo los mismos planes otra década más. Simplemente no tenemos el tiempo. Y me hace reflexionar sobre un señor que se llamaba Chaim Perelman. Chaim Perelman era un académico en Derecho. Era un belga, era un judío y era un sobreviviente del Holocausto. Y él hizo una pregunta muy profunda. La pregunta que él hizo era, ¿cómo es posible que la humanidad puede gestionarse cuando sus herramientas principales intelectuales, la lógica, la ciencia y el derecho moderno, no pudieran prevenir la Segunda Guerra Mundial y no pudieran prevenir el Holocausto? Me dice a mí que el problema que tenemos no es un problema de herramientas. El problema que tenemos es un problema de supuestos, que tenemos que cambiar los supuestos sobre el mundo, ya no es estable. Y sobre la planificación, ya no puede ser un trofeo que hacemos cada 5 o 10 años. Y yo sé que tan difícil es cambiar nuestros supuestos, especialmente los supuestos que una vida entera nos han enseñado. Y para nosotros que sí logramos superar los supuestos viejos y reemplazarlo con supuestos nuevos, otra vez duele mucho tratar de convencer a otros a hacer lo mismo. Si hay dudas, solo hay que preguntar Jesucristo o preguntar Galileo. Y ambos tenían muy buenas ideas que eventualmente lograron difundir. Entonces, si queremos que el turismo sostenible se convierta en una fuerza para la conservación de la biodiversidad, sin generar más planes que simplemente lleguen a los estantes, necesitamos una nueva lección.
Y la naturaleza provee esta lección, porque en la naturaleza, cuando las condiciones cambian, la vida tiene que adaptarse, y si no se adapta, se queda tan muerto como los dinosaurios. Muchas gracias por su atención. John, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a unas preguntas que el público ha querido hacer, ampliando un poco todo este tema. Tenemos esta de la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible, articulado pues a todo el tema de la adaptación y de las burocracias, pensaría yo. Plantean lo siguiente: si en Colombia quisiéramos realizar un diseño de producto de turismo de naturaleza, ¿cuál debería ser el proceso que se debe llevar a cabo para hacerlo bien? ¿Otra vez? Ya, me levanto. ¿Prefieres ¿Puedes repetir? Sí, correcto. Gracias. Si en Colombia quisiéramos realizar un diseño de producto de turismo de naturaleza, ¿cuál debería ser el proceso que se debe llevar a cabo? Pues obviamente esto está saliendo un poco el tema de la charla, pero es una buena pregunta de todas formas. Casualmente he colaborado con la embajada, bueno esta, pero otras embajadas de Estados Unidos en otros países, donde me tocó ir a países que están tratando de levantarse turísticamente. Dos en particular, son mucho más pequeños que Colombia, pero Suazilandia y Liberia. Cada uno de ellos estaban diciendo, ¿cómo podemos, en caso de Suazilandia, cómo podemos competir con los otros grandes países africanos? Suazilandia está básicamente metido, rodeado por Sudáfrica, que tiene un montón de atractivos y mucha historia turística. ¿Cómo es que ese país chiquitito puede hacer algo, un producto turístico? Pues, tras varias conversaciones, nos dimos cuenta de que el país, de hecho ambos países, pero Suazilandia tenía una historia única en el mundo que los separa desde la competencia africana, desde Sudáfrica. Probablemente ustedes no saben, casi nadie en el mundo sabe, pero en Suazilandia es el último reinado absoluto o monarquía absoluta en África. Sí, casi en el mundo, porque los de Europa ya no son absolutas, son ¿cómo es? Figurativas o metafóricas, no sé. Entonces, y ellos tienen un reino con un poder, un rey con un poder casi absoluto sobre la gente. Y eso ha permitido que el país pudiera mantener su cultura, sus ritos y su idioma a un nivel mucho más allá que el resto de África. Ahora, ellos siempre dicen como, le damos una experiencia real, pero más allá que el slogan no van. Entonces platicamos de que en este país tienen una historia que pueden interpretar la realeza en el mundo mejor que cualquier otro país. Porque ese es casi el único lugar donde la realeza sigue funcionando como ha funcionado durante los últimos siglos. Es una experiencia mucho más auténtica que tratar de interpretarlo en Europa y probablemente en el Medio Oeste también, donde sí todavía tienen reyes poderosos. Entonces el punto que quiero hacer aquí es, ¿cuál es la historia única aquí? Ese es el primer punto de salida para cualquier país, cualquier sitio, cualquier persona. Identificamos esa historia que nos hace diferente y basamos el producto turístico sobre ella. Gracias. Hay una siguiente relacionada con la planificación de la actividad turística. ¿Cómo hacerla cuando se involucran comunidades humanas de interés cultural, donde se tiene una visión de desarrollo diferente entre los planificadores y las comunidades locales? Pues obviamente la pregunta lleva el supuesto que los planificadores tienen el poder,
Porque si no tuvieran el poder, la pregunta no tendría mucho sentido. Pero si se acuerdan de la diapositiva donde los luchadores libres estaban en el bus o no sé qué era. Esa es la realidad de hoy. La realidad de hoy es que nunca tenemos situaciones donde todos los actores tienen los mismos intereses. La persona que escribió eso todavía anda con un supuesto, con todo respecto, de quizás hace muchos años, donde tenemos los intereses del gobierno, de los planificadores y los demás. Ahora los demás son los demás. Y cualquier acto de planificación, ya sea en el sector privado o sector gubernamental, tiene que ser participativo, pero un compartimento de poder de verdad. Y eso es difícil porque nos amenaza compartir, soltar un poder que hemos tenido durante últimas décadas, especialmente burocracias que están, su regla principal número uno es sobrevivir. Aunque dañe la misión, sobrevivir es lo más importante. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestras planificaciones para que realmente haya un compartimiento de poder con los diferentes intereses? Ese es el principio. Realmente el cómo hacerlo se puede responder de muchas formas diferentes y hay muchas diferentes metodologías. Y de hecho en países andinos ya hay muchas ONGs que realmente especializan en eso. Entonces no es un saber nuevo en esta región. Como el Instituto Internacional para la Reconstrucción Rural, es uno con quien colaboré con mi tesis de maestría en Ecuador, que ellos son especialistas en eso. Gracias. Hay una siguiente relacionada con, dice, los planes son flexibles o pueden ser flexibles, pero las normas jurídicas no. Muchos planes tienen una adopción de carácter normativo. ¿Cómo lograr que exista ese equilibrio jurídico, legislativo y de administración planificada? Pues otra vez hay un supuesto burocrático atrás de la pregunta. Y ese supuesto es que hay una cierta rigidez necesaria para normativas jurídicas. Y obviamente tiene que ver, no pueden cambiar de día en día, pero realmente es igual a los planes. En el sentido de que sí, tienen que ser flexibles, pero ¿en qué plazo? Y si existen protocolos, y si existen procesos donde siempre pueden visitar y actualizar las reglas y las normas. Porque típicamente, yo no sé en Colombia, pero en otros países, por ejemplo, México, y creo que el mexicano ya se fue, entonces puedo hablar francamente, que el plan de manejo, por ejemplo, es la ley. Y es muy pesado tratar de cambiar un plan o cambiar una ley. Pero eso no es una característica inherente en leyes, es una característica inherente en la burocracia que se encarga de esas leyes. Sí. Bueno, hay una inquietud interesante de los estudiantes, ¿no? Frente al cómo hacer, ¿no? Que haya una dinamización, se dinamice, que el sector privado, el sector público, la comunidad local, o sea, haya realmente un ejercicio para mantener un sistema de gestión de sostenibilidad en un destino turístico. Honestamente no entiendo la pregunta. Bueno, a ver, ¿cómo hacer para que esos actores, aquí se está planteando el sector privado, sea el empresarial, el público, turistas, comunidad, local, todos los actores, se unan? O sea, ¿cuál es lo que active esa participación para mantener una gestión sostenible del turismo? Ok, pues que no se frustren porque voy a contestar la misma respuesta, pero en otras palabras. Uno de los principios del desarrollo comunitario es nadie contribuye, nadie asume responsabilidad a hacer cosas en que ellos no participaron a co-crear. De hecho, ya ni siquiera quiero usar la palabra participación, que ya es un cliché, está sobreutilizada. Co-creación es mejor palabra para mí. Solo piensen en sus casos de ustedes. Imagínense, en una casa, en mi casa, donde tengo padres, igual a muchos de nosotros aquí, y típicamente los padres imponen las reglas en las casas, y los hijos, exceptamente en casas muy postmodernistas, los hijos simplemente tienen que obedecer. Y qué sorpresa, que resulten rebeliones, ¿verdad?
son rebeldes porque son reglas que ellos no ayudaron en co-crear. Es un ejemplo obviamente muy cotidiana, pero que la mayoría de nosotros conocemos. Pero es igual con comunidades de cualquier tamaño. Los diferentes actores, si no co-crean, si no ven parte de su sudor y su interés en el producto, no van a asumir responsabilidad. Ya terminamos las preguntas. Muchas gracias a John por este tiempo, este espacio, a todos ustedes por haber acompañado también esta presentación y bueno, esperamos realmente que tengan una inquietud en el fondo. Creo que ustedes son nuestro futuro. Y en manos de ustedes están muchas cosas y no importa dónde estén, en una agencia de viajes, como guías, como empresarios, hay que sentir el corazón de todo lo que John nos ha presentado. El tema de ser adaptativos es fundamental. Lo hemos visto, el mundo está cambiando, las cosas se globalizan y realmente hay que estar en la marcha y buscar realmente qué es lo que nosotros queremos, no solamente de nuestro país, de nuestro planeta, sino de nuestra propia vida. Muchas gracias a todos por su participación y hasta una próxima ocasión. And it's got a lot of illustration and, ideas that the people can